Hace poco leí en las noticias la destrucción de una cruz de piedra muy hermosa y emblemática, no inusuales en Europa. Estas son cruces que se elaboraron, algunas de ellas en la Edad Media, otras más adelante en el siglo XVII o XVIII, y algunas tienen una forma más gótica, otras más barrocas, muy elaboradas. Y esta cruz de piedra, que normalmente está en pueblos antiguos, en puntos de confluencia, ¿no? En pequeñas plazas donde confluyen varias de las calles, en pequeñas aperturas en la ciudad o en el pueblo, y no son de gran altura, pero son bellamente elaboradas y en su momento fueron construidas con la intención de recordar a los pobladores que normalmente pasaban por estos espacios públicos todos los días, que era una civilización cristiana, que eran cristianos y que dependían de la redención traída por la cruz. Algunas de ellas eran bastante elaboradas, ¿no? Con mucha filigrana, a pesar de ser piedra, y esto las hacía especialmente bellas. Y hace poco, en Saint-Valery-sur-Somme, en Francia, se destruyó una de las más bonitas que yo he visto, que fue erigida en 1618, ¿no? Y la destrucción de esta cruz en este pueblo francés no es un hecho aislado, porque cruces similares han sido destruidas en España, por ejemplo, en Alemania, y no hay un recuento, no hay una cuenta de cuántas de estas cruces han sido destruidas, y es una pena que no exista, porque estas cruces abundan o abundaban, no sé cuál es el estado actual, en los pueblos y en las ciudades europeas. Y en segundo lugar, han ido siendo destruidas en estos distintos lugares, y en algunos lugares se reporta esa destrucción, como esta de acá de Saint-Valery-sur-Somme, que era muy bella, y en otros lados simplemente no se han reportado, ¿no? Recuerdo pasar por un pueblo español en Extremadura donde me dijeron: mira, acá había una cruz de piedra que fue destruida, simplemente no se sabe por quién, por vándalos, por musulmanes, no se sabe por quién. Y tampoco se sabe quién destruyó esta cruz tan bonita en Saint-Valery-sur-Somme. Y cuando digo destruir, digo destruir, es decir, no estoy diciendo que la tiraron abajo, estamos hablando de una cruz de piedra, y en consecuencia para destruirla hay que ir con herramientas pesadas, dispuestos a destruirlas. No es un borrachín que se tropezó con una cruz de madera o que le vino un ataque de diablos azules, como se dice en el Perú, cuando a alguien el alcohol le produce esos estados de iracundia irracional. Acá hay que ir dispuestos a tirársela abajo y a partirla en pedazos. Y obviamente, como la piedra es fuerte, pero se ve afectada poco a poco por los elementos, no es que esta cruz pueda ser reparada, ¿no? Y no existe ni remotamente el interés en la ciudad para decir: mira, vamos a invertir dinero para reponerla, es decir, para mandar a alguien a hacer de los pocos talladores de piedra que quedan, que hagan una talla similar por lo que costaría, y porque el problema principal es la gran indiferencia de la gente. Alguien se sale con la suya, la policía ni siquiera investiga quién se tiró abajo esta cruz, porque, bueno, es una cruz, pues, ¿no? Y ya no significa mucho, o en algunos lugares ya no significa nada. Entonces, muchos católicos, de los pocos que quedan, digamos, practicantes, obviamente con toda razón se indignan y se entristecen por la destrucción de estas cruces, ¿no? No solamente porque se está destruyendo algo que debería ser aceptado como herencia, hasta algunos famosos ateos, antiteos,
ingleses han dicho, mira, yo sigo siendo culturalmente cristiano, en el sentido que cuando paso por la Universidad de Oxford y veo un coro cantando los clásicos antiguos himnos cristianos de 200, 300 años, me parece bello, me parece algo que hay que preservar, me conmueven. Es decir, aunque desconozcan la validez del cristianismo y la cuestionen, no cuestionan su expresión cultural. Pero cuando uno de estos ateos dijo esta expresión, un pensador cristiano en Estados Unidos le dijo, mira, no te puedes salir con la tuya, no te puedes quedar con las cosas bellas del cristianismo, las que te gustan, las que tienen un valor puramente estético, si no aprecias también los valores que vienen con el cristianismo. Porque al final esto va a llevar por dos caminos que están completamente separados. No va a haber posibilidad de mantener una cosa sin la otra. Y la destrucción de esta cruz es precisamente la muestra de esto. Ojo, no me refiero solamente a esta que estoy mencionando, que es la última de la que he leído en Saint-Valery-sur-Somme, sino me refiero a todas las que han ido destruyendo y que en general la gente ha reaccionado con indiferencia. Tampoco me refiero a aquellas cruces que son más recientes y que han sido removidas por las autoridades civiles. En España, por ejemplo, esto se ha vuelto un problema común, donde el alcalde de algún partido secularista dice, esta cruz está en un ámbito público y hay separación iglesia y Estado, y decide establecer un edicto municipal diciendo, esta cruz la vamos a remover, y manda a los trabajadores municipales con el equipo municipal, gastando dinero de los que pagan sus impuestos municipales, para remover la cruz, ¿no? Y en algunos casos, allí donde han quedado fieles, que ponen juicio a esta decisión, o donde han logrado sacar a ese alcalde o alcaldesa y reemplazarla por otro más razonable, ni siquiera devoto católico, pero más razonable, estas cruces han tenido que ser repuestas, ¿no? Entonces, básicamente este odio a la cruz que se expresa en estas tragedias, en estas pequeñas o medianas tragedias, no digo grandes, porque las grandes son lo que está aconteciendo en algunas catedrales o en muchas catedrales que se están convirtiendo en museos o que simplemente se están desmoronando porque no hay fieles para mantenerlas. Pero estas pequeñas tragedias, ¿qué son? Son la realidad de lo que significa ir perdiendo la fe y la realidad que significa que estas bellezas históricas, que como digo deberían ser apreciadas incluso por los que no comparten la fe, no van a tener lugar allí donde la fe desaparece. Y esa es la razón por la cual nosotros, los católicos, que todavía estamos en culturas que no han llegado a ese grado de hostilidad al catolicismo, como sucede en América Latina o en contextos de nuestras comunidades hispanas en Estados Unidos, tenemos que ser conscientes que si nosotros descuidamos la fe, si nosotros decimos, bueno, yo soy católico pero no soy muy practicante, no, yo voy a dejar que mis hijos escojan y no las transmito como transmito un bien, entonces esto es lo que nos espera, la desaparición de estas figuras de la Iglesia. Hace poco el arzobispo de Dublín, de la capital de Irlanda, explicaba que la Iglesia en Europa se encuentra en un momento de crisis y desaparición en un sentido, pero de redefinición en otro, es decir, diciendo, mira, ahora tenemos que acostumbrarnos a hacer lo que el cardenal Joseph Ratzinger pronosticaba, una iglesia de minorías, una iglesia que va a ser necesariamente más pequeña, una iglesia que no va a poder defender estos valores históricos. Y ojo, lo dice el arzobispo de la capital del país que durante siglos proporcionó uno de los más grandes números de misioneros para el resto del mundo. Cuando uno pasea por Irlanda,
Y Dublín ya se ha convertido en una ciudad completamente pagana, ¿no? Entre la inmigración de musulmanes o de personas de otras religiones que están ahí, digamos, básicamente para prosperar económicamente, no tiene nada de malo eso, pero que no tienen ningún interés en la cultura católica, y luego el abandono de los locales, que los irlandeses han pasado de ser los grandes defensores emblemáticos de la fe a ser los grandes avergonzados de la fe, ¿no? De su fe católica. Obviamente ya quedan muy pocos elementos, ¿no? de la fe, o mejor dicho, cada vez menos. Pero cuando uno va a pueblos que todavía conservan aún una tradición católica, uno ve los seminarios que están abandonados de algunas congregaciones religiosas que eran congregaciones fundadas en Irlanda, profundamente misioneras, especialmente muchas de ellas muy activas en África o en el sudeste asiático, ¿no? Estas comunidades tienen unos seminarios que son unas construcciones enormes, bellas, no lujosas, no elegantes, pero bien hechas con mucho gusto, y que tienen 200, 300 años de historia. Entonces son edificios históricos, pero están completamente vacíos. Recientemente la diócesis de Armagh tuvo su primera vocación, una vocación al sacerdocio, en los últimos 6 años. Entonces, estamos definitivamente en una iglesia en retirada, y nosotros en América Latina y en aquellas regiones donde el catolicismo todavía tiene algún impacto, pienso en zonas en España, no en toda España, pienso en zonas en Italia, tenemos que ser conscientes de la importancia de la transmisión y de vivir la fe, y que si nosotros agradecemos los beneficios, ¿no? Queremos que existan religiosas para que le enseñen a mis hijos, porque es mejor, pues, a que vayan a una escuela pública donde les enseñan mal, de mala gana. Yo quiero religiosas también donde retirarme. En Alemania es muy común la lista de espera de ancianos retirados que quieren entrar a las casas de retiro para ancianos regidas por religiosas. Es la más larga de cualquiera, incluso de aquellas que son lujosas y que son para personas con mucho dinero, y que hay muchas personas que podrían pagarlo, pero no, saben que en estas casas no los van a tratar bien, que los empleados han tomado ese trabajo de cuidar a los ancianos porque normalmente no encuentran otro empleo, y en consecuencia su nivel de entusiasmo, de cuidado es bajísimo, ¿no? Se manejan por protocolos y no por el deseo auténtico de cuidar a los ancianos. Y sin embargo, esos son los mismos, entre ellos muchísimos protestantes, que durante toda su vida se han burlado de las monjas, han querido que las monjas desaparezcan, pero no ahora que las necesitan. Entonces, esa cultura no va a estar ahí, porque efectivamente estas congregaciones están desapareciendo. Entonces, cuando observamos esta destrucción paulatina física de las señales cristianas, comprendamos que es simplemente el proceso natural de un lugar donde la fe está desapareciendo espiritual y culturalmente. Y si nosotros no somos capaces de entender que tenemos que mantener nuestra fe a nivel espiritual, personal y cultural, después no nos quejemos de la tragedia que va a significar la desaparición de la iglesia. Que tengas un buen día.